Regresamos, amigos. Vamos a mostrarles para nuestro placer y gusto, sí, quizá una de las fotografías más impresionantes que hay de la ciudad de Guanajuato. Esto se debe a la lente de Winfield Scott, que estuvo por la ciudad de Guanajuato casi ya pegado al 1890, sí, alguna cosa así. Hizo varios viajes. No sabemos exactamente en qué viaje la tomó, pero estuvo de 1890 y tantos, 93 a 1906, todavía hay material de él. Pero se quedó tan impactado de la ciudad que regresó varias veces a fotografiar. Y esta es un legado y tesoro para ustedes. Coméntalo, amigo, por favor. Esta es una fotografía impresionante. En la imagen podemos ver la zona de Guanajuato, de la zona sur. Prácticamente estamos hablando, pero lógicamente la perspectiva del paisaje es viendo hacia el templo, hacia el Panteón de Santa Paula. ¿Sí? En esta imagen podemos ver la gran calzada, ¿sí? o la subida al Panteón, como le llamamos nosotros coloquialmente. Vemos el Panteón de Santa Paula y vemos el barrio de Ave María. Sí. Un barrio de Ave María que prácticamente desapareció en su parte baja porque se hicieron los trabajos de demolición de la mayor parte de las viviendas, porque aquí la vemos en la imagen que está prácticamente poblada de ladera. Y estos trabajos que se hicieron fue para crear la plataforma, ¿sí?, para la llegada del ferrocarril. La estación de Tepetapa, porque antiguamente llegaban nada más hasta Marfil, y después hicieron los trabajos para que llegara el ferrocarril hasta donde encontramos nosotros todavía los vestigios de la taquilla y de la bodega, ¿no? Entonces ahí llegó el ferrocarril, pero se modificó totalmente el paisaje, al grado de que se hace el gran terraplén y ya nos queda parte del barrio de Ave María en la parte superior, el terraplén, y luego lo que conocemos ahora nosotros como el Jardín de las Ranas o el Parque de las Ranas. Que prácticamente no quedó nada de vivienda. No quedó prácticamente nada, ahí ya no quedó nada de vivienda, y viene este parque colindando con la calle de Banqueta Alta, que desemboca al puente de Ave María, que conecta ya lo que viene siendo la salida, los famosos pastitos, que es la calle y la avenida Miguel Hidalgo, y en su otro ramal hacia lo que viene siendo el Cantador, ¿sí? Aquí podemos observar todos estos detalles gracias a la lente de Winfield Scott, y vemos también los cerros deforestados. Estamos hablando que en 1750 está el gráfico de Rozuela y no hay vegetación en los cerros. Después vemos esta fotografía de Winfield Scott de 1880 y los cerros, ¿sí? Y bueno, ya son un montón de años y nunca se ha hecho nada por reforestar todo esto, ¿no? Que sería de un gran beneficio, o sea, es mi opinión muy personal, sería de gran beneficio la forestación de todo esto, porque el clima de la ciudad de Guanajuato le ayudaría muchísimo, ¿no? Toda esta forestación. Sí, parece un trabajo titánico, pero creo que se puede hacer. Y ya viendo un poco más la fotografía, bueno, nos acercamos más hacia el centro de la ciudad sin llegar, o sea, prácticamente el lente de Winfield Scott llega a lo que sería la hacienda de Flores. Flores, ¿sí? Más o menos, sí. Pero ya se aprecia también el gran arco de Tepetapa, o sea, ¿sí? El río, o sea, para salvar una parte de la ciudad con otra, y se hace el puente de Tepetapa, majestuoso, impresionantemente bello, y ya aparece ahí. Sí, Aparece ahí. Y si han podido observar, en la parte inferior de la fotografía hay vegetación, ¿sí? O sea, las minas no estaban de este lado, o sea, las minas estaban hacia el norte, completamente al norte. Sí, entonces por eso es que los cerros del frente pues están totalmente deforestados, ¿no? Este es un documento gráfico impresionantemente bello, y es digno de hacer también un estudio completo.
Cuando hablamos de las actividades que se hacían en Guanajuato, una vez más caemos, porque creo que es lo más representativo que tenemos actualmente de las haciendas de beneficio. Aquí tenemos, o aparece en esta imagen, en la imagen número 11, vemos una vez más los restos, los vestigios de la hacienda de Flores, ¿sí? Donde queda la construcción principal o lo que probablemente haya sido la vivienda. Vemos el río y el puente que cruza ese río, el puente que existe, ¿sí? La portada para acceder a lo que era la hacienda, bueno, pues tampoco se conservó, lamentablemente no se conservó, y ahora, bueno, pues en ese lugar ya fue central de autobuses. Sí. En esta imagen era de cuando se iba a hacer la central de autobuses en la ciudad de Guanajuato, que duró por muchos años, y que actualmente pues se encuentra ahí un centro comercial. Pero si se fijan, amigos, en esta fotografía, la podemos leer, el puente se ve muy, muy estrecho, y eso fue necesario hacerlo más ancho. Y ahorita, pues no sé cuántos metros mida, pero yo pienso que 10 metros, 12 metros de amplitud, para que se movieran vehículos ya de los modernos, por decir de alguna manera. Pero este puente está exactamente sobre el río, y ahora en el río pasa la calle subterránea, la Miguel Hidalgo. Pero si ustedes regresamos un poquito al principio del programa, podemos analizar que Guanajuato sí requería para estos pasos, a cada momento, a cada esquina del río, necesitaba puentes. Y puentes hubo muchísimos en la ciudad, que ahora ya se conocen pocos, pero sí hubo bastantes. Quedaron sepultados. Y ahí más adelante el puente de palo, que se le llamaba, y por el lado de 5 de Mayo. Todos eran de palo, pero este era más famoso. Este era un poco más famoso, estaba hecho en material, ¿no? Sí. Otras de las actividades que vinieron a modificar el paisaje de una manera tremenda fue el cauce del río, los trabajos para salvar a Guanajuato de las inundaciones. Sí. Tenemos que recordar que las grandes avenidas de agua vienen desde la presa, que es, bueno, desde la parte superior, el monte de San Nicolás, ¿sí? Por un lado, y por el otro el de Pastita, ¿sí? Que es el que desemboca o el que se genera ahí arriba, precisamente el monte de San Nicolás. El otro es el Cubo y todo estos minerales o minas que tenemos allá, porque todo el paseo de la presa es el cauce del río. Sí. Y se fue generando con rellenos y con terraplenes y todo esto, el paseo de la presa, lugar donde pues los ricos se iban a descansar, que vivían en la Plaza de la Paz o en Sopeña, y se iban a pasar los fines de semana hasta la presa de la Hoya. Entonces, allá se generaron todo este tipo de viviendas, ¿sí? Y también ya en su momento vamos a hablar de la calle del Paseo de la Presa, sí, como un capítulo aquí hay que recordar, amigos, que Guanajuato era minúsculo, era una ciudad muy pequeñita. Más bien la parte que ocupaba más terrenos y demás eran las haciendas de beneficio. Y entonces Guanajuato llegaba, vamos a hacerlo hacia el poniente, sur-poniente, Guanajuato llegaba hasta, vamos, al puente del Ave María. Uh-huh. Y de ahí hacia el oriente, norte-oriente o nororiente. Ajá, el puente de los restaurantes. Pero hasta donde terminaba el Paseo Madero, que es ahora la Embajadoras, y la entrada hacia Pastita, ahí terminaba la ciudad. Sí, luego todo el Paseo de la Presa, pues fue un área que los dueños de las haciendas de beneficio y los potentados y que manejaban bastantes recursos económicos, empezaron a hacer sus casas de campo, la parte de las construcciones en la presa de la Hoya, pero efectivamente es cauce del río, hubo mucha necesidad de tapar y de poner el río por debajo, incluso hay unas obras desde la presa misma de la Hoya hasta Embajadoras del Tajín, para sacar todo el agua que venía, ¿no? Sí, y esta imagen aquí precisamente nos muestra el túnel del Cuajín. El túnel. ¿Sí? En el área de Embajadoras. El túnel del Cuajín lo vemos en la imagen del lado derecho, o sea, con su diseño característico, y después vemos la hondanada,
sí, que todavía se presentaba ese gran hueco por donde corría originalmente el río. Entonces todo el cauce del río del Paseo de la Presa se encamina hacia el Coajín, que viene a resultar hacia Pozuelos. A Pozuelos, la presa de Pozuelos. ¿Sí? Y por el lado derecho de la imagen, ahí se nos encontraba la bajada del río de la Presa, de Pastita. ¿Sí? Entonces ahí se encontraban los dos ríos, y lógicamente corrían hacia el centro de la ciudad, y era lo que causaba pues tanta destrucción. Sí. Porque eran unas avenidas de agua. Guanajuato y sus trombas son ejemplares, ¿no? Entonces, precisamente para hacer esto, se desvía el río, se hace un trabajo de ingeniería impresionante, porque es atravesar todo el cerro para llegar hasta allá. Y esto es en la época, bueno, la inaugura Porfirio Díaz. En su momento, estamos hablando de 1900, del siglo pasado. Sí. Y todavía, y bueno, aquí podemos ver cómo se genera, o cómo ya estaba generado el Jardín Madero. O sea, toda esa vegetación que vemos nosotros en el lado derecho, a un lado del gran socavón donde pasaba el río, pues ya era el jardín como lo conocíamos nosotros, ¿sí? Y que tristemente fue modificado hace unos años, ¿no? Pero ya aparecía ahí, y es una transformación del paisaje, porque después ese gran socavón se rellena, ¿sí? Se hacen las vialidades y se hace el área ya más complementaria, de alguna manera, por llamarlo así, de lo que es el jardín Madero, ¿no? En esta fotografía número 13, que en realidad es una pintura. Es una pintura, sí. Es una pintura de Angelina Beloff. Esto es de ya tiempos más acá, de 1950, y se aprecia ese gran socavón del que yo estaba mencionando ahorita, ¿sí? Y bueno, pues es muy clásica esta imagen. Los que ya andamos rayándole a los 100, pues transitamos por ahí alguna vez, sí. ¿sí? Y era como estaba, ¿no? Sí. Yo te comentaba en la mañana, cuando estábamos preparando el programa, que bueno, nosotros nos metíamos a ese gran socavón, ¿sí? Nos corríamos por el río y salíamos en el parque de béisbol, o sea, en Pastita, ¿no? Era parte del gran río, y así nos iban, ¿no? O sea, el regaño de los papás era tremendo por el gran peligro que corríamos nosotros allá adentro. Era, ¿no?, sí, impresionante pasar por ahí. Yo recuerdo también las pasadas rumbo a las fiestas de la presa y eso, que era impresionante el sonido del agua. Del agua. Entonces, corriendo el agua ahí, como que hacía eco, como que hacía una trompeta de esas de la que ahora, y retumbaba, y a mí, pues, muy chiquillo, me daba pánico pasar por ahí, por el ruido que se generaba, imponía, pues. Y es parte de ese paisaje del área conocida ahora. O sea, normalmente la gente le dice como el área de Embajadoras, ¿no? Son dos parques, Embajadoras y Madero, sí. y el Madero, y es una imagen de un paisaje de los 50 de esa área que es impresionante. El mismo río obligó a hacer muchas cosas. Sí, claro. Entonces aquí vemos esta imagen de Paseo Madero, donde se junta o bajaba el agua del área de Pastita, ¿sí? Y se bajaba por lo que viene siendo la calle del Padre Blauzarán, y bueno, pues la demolición de las casas y de todo lo demás era impresionante. ¿Qué decisión se toma? Bueno, pues vamos a abrir mejor el río como debe de ser. Se abre el río y posteriormente se abre la calle del Padre Blauzarán. Sí. Sí, esa calle del Padre Blauzarán tan hermosa, tan bella, y que en esta imagen nosotros podemos ver de una fotografía de los 50 y donde vemos el puente de los Desterrados, que era lo que hablábamos. El famoso puente de los Desterrados. Sí, o sea, los que corrían aquí de la ciudad, hasta ahí llegabas y ahí te dejaban y vas para afuera, ¿no? O sea, no había, a pesar de que había haciendas mineras en todo el Paso de la Presa, pero eran las haciendas mineras nada más lo que predominaba ahí, y no tanto el asentamiento habitacional o de la población. Más interesante no puede estar, amigos. Vamos a una breve pausa y regresamos.